Cada 2 jueves, los pasillos de la Unidad de Oncología y la UCI del Hospital Materno Infantil de Málaga reciben una visita muy especial. Rufino y Pecas, 2 perros de terapia de la asociación Hashiko Educación Canina, llegan junto a su adiestrador para compartir tiempo con los niños ingresados. La iniciativa, desarrollada en colaboración con AVOI, busca mejorar el bienestar emocional de los pequeños a través de terapias asistidas con animales. Más allá del juego y el entretenimiento, estas sesiones ayudan a reducir el estrés, fomentar la motivación y humanizar el entorno hospitalario, convirtiéndose en un importante apoyo tanto para los pacientes como para sus familias. Bueno, pues imagen del día maravillosa. Buenos días. Esta imagen del día, como les digo, maravillosa de este jueves 21 de mayo en el que arrancamos de nuevo Málaga Aquí Ahora, el magazín de la Televisión Municipal de Canal Málaga. Y ya lo han visto, les vamos a acompañar hasta la 1:15 de la tarde. Hoy, además, de la mano de Claudia Luna Palencia y Antonio González, que ya los tengo aquí sentados conmigo en la mesa. Bienvenidos, buenos días. Querida Paula, buenos días. Buenos días, Paula. Encantados de estar aquí. Bueno, arrancamos hoy, fíjense, con esa imagen maravillosa del materno infantil. En un ratito les contamos más detalles de la terapia canina que se lleva a cabo allí, pero hoy, como les digo, les contamos también los detalles de un comunicado publicado por los municipios de Alameda, Humilladero, Fuente de Piedra y Mollina, en el que afirman que a pesar de las abundantes lluvias registradas, la situación de los acuíferos continúa siendo preocupante, por lo que han anunciado estos municipios que restringirán el uso del agua. En el comunicado, además, informan de que el objetivo es garantizar el suministro en los próximos meses. Claro, nos habíamos olvidado, con todo lo que ha llovido y con lo lleno que están los pantanos, pues pensábamos que no íbamos a tener problemas de este tipo, y fíjense los problemas que van a tener esos 4 municipios que han anunciado pues que van a tener cortes en el agua y en el suministro. Y podrían ser más, ¿no? Sobre todo porque están anunciando las previsiones meteorológicas de esa llegada de ese super niño de cara al verano, que significa una sequía mucho más fuerte, que mucho significa calor, muchas temperaturas. Entonces no nos extrañe que en los próximos meses se puedan sumar más municipios a estos, bueno, esperemos que no, esperemos que no. Claudia. Sí, es sorprendente porque con todas las precipitaciones que hemos tenido, que ha sido un año bastante lluvioso, sobre todo en los primeros meses del 2026, llega a sorprender que ahora haya pueblos de la provincia de Málaga que tengan restricciones de agua, pero es que no se nutren de los embalses, porque los embalses de Málaga, la mayoría, los importantes, están a más de un 90-95%. Eso, 96, 97, fíjate, es que estamos prácticamente llenos. Que eso no se veía desde hace décadas, ¿no? Entonces, que tengan restricciones, pues la verdad sorprende, pero es que estas localidades se nutren de acuíferos. Agua subterránea, claro. Bueno, y junto a esta otra imagen, fíjense, una noticia que acabamos de conocer hace, pues nada, pocos minutos, relacionada con un incendio que tuvo lugar anoche en un hotel de Torremolinos. Un incendio provocado por 2 sillas de ruedas que obliga a desalojar por completo un hotel en Torremolinos. El fuego obligó a asistir a 4 personas, 3 atendidas por inhalación de humo y 1 por un esguince en un tobillo. La noticia la ha dado a conocer la Diputación Provincial, porque la dotación de bomberos de la Diputación Provincial tuvo que actuar, y decíamos aquí, hablando además y leyendo la noticia, claro, seguramente estarían cargando esas sillas de ruedas que eran eléctricas, ¿no? Se ve en la imagen. Se ve la imagen. Ha podido ser el origen, ¿no? Un poco y se ve el enchufe, porque está justamente al lado del enchufe, y lo que señalábamos es que hay que tener mucho cuidado que sean cables homologados, que realmente cumplan con las condiciones de seguridad para la recarga, ¿no?, de este tipo de aparatos. Estamos viendo en los últimos meses también noticias, ¿no?, en varias partes de España, que han llegado inclusive a arder pisos por patinetes que han terminado, patinetes eléctricos que estaban recargándose, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que esos cables estén homologados y que realmente cumpla pues con todas las condiciones. Sí, Claudia, el tema de los patinetes, ¿no?, efectivamente lo hemos visto en las noticias. Incluso en el metro de Madrid ya prohíben acceder con patinete porque se han producido incendios en vagones precisamente por este tipo de artilugios, pero nunca lo habíamos visto en silla de ruedas. Así es. Yo es que me pongo a pensar que se estaban cargando
pero ¿y si eso sucede en un momento en el que está la persona en la silla de ruedas? ¿Cómo sale huyendo? Porque precisamente tiene que hacer uso de la silla de ruedas porque tiene problemas en su movilidad, ¿no? Bueno, pues tremendo la noticia que acabamos de conocer, como les digo, y que nos ha contado la Diputación Provincial por la actuación justamente del Cuerpo de Bomberos, que depende de la Diputación Provincial, del Consorcio de Bomberos. Pendientes, además, toda esta semana de las movilizaciones protagonizadas por los médicos. Ayer, decenas de ellos, tanto de centros de salud como de hospitales, se concentraron frente al Ministerio de Sanidad para volver a pedir un estatuto propio. Una huelga que se repite una semana al mes desde que comenzó el año y que, según los datos del Sindicato Médico de Málaga, ayer aquí en la provincia secundó el 50% de los médicos llamados a la huelga. Pues continuamos con ese tira y afloja del Ministerio con los médicos. El Ministerio no cede y los médicos que siguen pidiendo un estatuto propio. Sí, sigue pidiendo un estatuto propio. El estatuto, ya digamos, marco de la sanidad ha sido suscrito por organizaciones sindicales, entre ellas la mía, UGT, por comisiones, por CESIF, por el sindicato de enfermeros, por todo el arco de organizaciones sindicales. Sin embargo, los médicos no quieren suscribirlo cuando ese acuerdo implica una serie de mejoras para todo el colectivo y para todo el engranaje de la sanidad a nivel de toda España. Que hay que reconocer la peculiaridad de los facultativos, sí, pero un acuerdo que sea para todos y que recoja condiciones laborales más favorables para los distintos colectivos. Yo creo que ha terminado saliendo a la luz pública, bueno, pues todos esos conflictos que desde hace tiempo, ¿no? Brotaron a raíz de la pandemia, ¿no? Del coronavirus, ¿no? Un momento en el cual nuestros médicos se convirtieron en nuestros ángeles, salíamos a los balcones, les aplaudimos y después, no sé si también Antonio estará de acuerdo conmigo, llegó un momento en que, claro, ya terminó la pandemia, terminamos de aplaudirle, ya nos sentimos seguros y nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario pues, que tengan unas grandes mejoras, condiciones laborales, salariales, en todo lo que tiene que ver en la estructura de la sanidad pública, porque hemos visto cómo después de la pandemia pues comenzaron los recortes, bajaron la inversión y se les ha tratado con mucha ingratitud. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo sigo sin entender por qué no cede el Ministerio a un estatuto propio. Antonio, a lo mejor tú nos puedes ayudar. Es verdad que hay un estatuto que incluye también a los médicos, pero ellos dicen que las peculiaridades de su puesto de trabajo necesitan de un estatuto propio. Pero bueno, esas particularidades o esas peculiaridades se pueden recoger en el estatuto pero marco ellos creen que para todo. Ellos no. También te digo una cosa, el sindicato que convoca las manifestaciones es el sindicato médico. También tenemos nosotros a representantes que son facultativos en UGT, en comisiones y en CESIF. Ellos se arrogan toda la representación del colectivo, cuando en realidad no es así, ¿no? Oye, y yo soy sindicalista sí, y por supuesto, ¿no? Por supuesto voy a la labor que realiza el sindicato médico también. Claro, ellos están en su derecho de hacer huelga y en reclamar las mejoras que estimen oportunas. Que muchas cosas son también de sentido común, ¿eh? Porque jornadas prolongadas o tener que atender en una jornada a tantos pacientes, eso luego va en detrimento de la calidad del servicio médico. Y de atención al paciente. Y de atención al paciente, evidentemente. Bueno, y les cuento que Málaga y Córdoba han presentado ya su candidatura para acoger la sede de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, una nueva opción para Málaga a acoger una sede que se disputará con Córdoba y de la que sabremos algo más durante el segundo semestre del año. Y sí sabemos ya que la sede se ubicaría en la sede del PTA, Parque Tecnológico de Andalucía. Bueno, y esto asimilando todavía el impacto de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. La investigación acaba de empezar y ahora, más allá de los indicios, hay que demostrar el tráfico de influencias, es decir, que el acusado tuviera capacidad de influir, pero también hay que ver qué gestiones concretas realizó y con quién. El abogado de Rodríguez Zapatero, Vicente Moreno Catena, aseguró ayer que el expresidente está bien tras salir de su casa, donde han estado preparando su comparecencia ante el juez Calama, que será en principio el próximo 2 de junio.
que luego he leído que podría retrasarse porque el abogado podría pedir que se retrasara justamente esta comparecencia ante el juez. Vaya terremoto político, ¿no? Y además con una expansión, una ola expansiva, porque ha llegado a nivel internacional, ¿no? En México, bueno, ha sido portada en varios periódicos, ¿no? La imputación por corrupción por primera vez de un expresidente de España. Realmente, bueno, pues ha sido ese bombazo. Y bueno, todo lo que ha salido estos días, ¿no? Que incluso se relaciona a la secretaria, ¿no? Del expresidente Zapatero, que habría sido utilizada para crear una offshore en Dubái. Y bueno, todo lo que al parecer, ¿no? Presuntamente se habría entretejido en una trama de corrupción que no solamente llegaría a Venezuela, sino también pues llegaría a otras partes de Europa, también a Dubái. Creo que este puede ser el principio del fin del gobierno del presidente Pedro Sánchez si realmente es juzgado. Zapatero va a tener que demostrar precisamente esa inocencia, ¿no? Vamos a respetar el momento de que es esa presunción de inocencia, pero bueno, realmente aquí muchos periodistas queremos saber qué había en esas maletas de las que trajo Delcy Rodríguez en ese avión que aterrizó en Barajas en enero de 2020, que la fue a recibir incluso pues, José Luis Ábalos en su momento, ¿no? Yo creo que aquí tenemos todo para construir un thriller, y desde luego, lo comentábamos antes de entrar aquí, que posiblemente alguien, ¿no? Decía Antonio, esto puede ser el propio, ¿no? Juez, ¿no? Que haya decidido que no se soltara esta bomba en medio de las elecciones andaluzas, porque si hubiera sucedido esto el viernes pasado, no sé qué habría pasado con los resultados en el PSOE, ¿no? Pero fíjate, Claudia, ya había filtraciones porque el líder del Partido Popular en la campaña de las elecciones andaluzas, Núñez Feijóo, ya lo dejó entrever. Sí se sabía que Rodríguez Zapatero estaba siendo investigado por la UDEF de la Policía Nacional y de hecho estaba en el punto de mira no solo él, sino su testaferro Julio Martínez. Ahora se le acusa y se le imputa un delito de tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones y por ese lavado de fondos. A mí la verdad es que me sorprende porque me lo llegan a decir, oye, son todos personas honorables, pero de Aznar o de Felipe González, y son personas que una vez que ha terminado su periplo como presidente de gobierno y su carrera política se han dedicado a los negocios. A este hombre no se le veía especialmente ambicioso. De todas formas, hay que depurar responsabilidades y si ha cometido algún delito, como cualquier español, que responda ante la justicia. Pero sí es cierto que durante los gobiernos socialistas de Felipe González salieron casos de corrupción. Sí, claro. También han salido cuando gobernó el PP con sí, claro. Aznar y con Rajoy. Claro. Sin embargo, con este hombre el único escándalo que tuvo fue el de Magdalena Álvarez, que era ministra de Fomento, ministra de Transportes en la época, y por un caso de cuando era consejera de Economía y Hacienda aquí en Andalucía, y luego resultó absuelta. Entonces él llevaba muy a gala de que durante sus gobiernos, que a lo mejor la gestión económica no fue la más acertada, sobre todo en un momento de crisis, pero durante sus gobiernos no salieron casos de corrupción. Y la familia socialista está en estado de shock, porque tienen a Zapatero en un pedestal, porque fue el precursor de los avances en los derechos sociales con respecto a colectivos que hasta ese momento estaban muy marginados en España. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué dice la investigación y a ver cómo se desarrolla. Y a ver qué dice cuando declare ante el juez y qué decide el juez por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. Historias que completamos como cada día con otras historias que en este caso nos llegan en directo desde diferentes puntos de la ciudad. Hoy Lara Hernández va a estar con el concejal de Turismo, Jacobo Florido, que a las 11:30 tiene previsto una rueda de prensa. No sé si ha empezado o ha terminado ya, pero ella está pendiente de esa rueda de prensa porque fíjense, el concejal de Turismo va a presentar la nueva guía de espacios de ciudad como destino para la celebración de reuniones, congresos y eventos. Como les digo, nos va a contar todos los detalles. Manu García está esta mañana en la Confederación de Empresarios de Málaga porque allí se ha presentado un informe socioeconómico sobre la actividad empresarial de las empresas de la provincia y nos va a contar los detalles. Y nuestra compañera Rocío Carrascal nos acerca hoy a la terapia canina que se desarrolla en el Hospital Materno Infantil con los pequeños ingresados en ese centro y a los que aportan mejoras físicas y emocionales. En un minuto nos cuenta más detalles. Son las historias en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad y que hoy vamos a completar hablando de vivienda de protección oficial. Lo haremos con el responsable en el Ayuntamiento de Málaga, con Francisco Pomares, con el que esta mañana hablaremos de uno de los asuntos que más preocupa a los malagueños por las dificultades de acceso a la vivienda que existen a día
día de hoy y los esfuerzos, hablaremos también con él de los esfuerzos que desde hace años lleva a cabo el Ayuntamiento de Málaga para promover VPO, teniendo en cuenta además que no es competencia municipal. Hablaremos de vivienda, coincidiendo hoy además con los datos que conocimos ayer y que pertenecen al Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga. Entre los datos destaca que actualmente hay inscritas en el registro para optar a una VPO 4.066 personas, pero este número dista mucho de la estimación que hace el Instituto Municipal de la Vivienda, que calcula que son necesarias 21.900 VPO para dar respuesta a la demanda de vivienda que tenemos en Málaga. Un asunto muy interesante por el que le vamos a preguntar al concejal responsable será en unos minutos, pero antes hablamos de turismo y lo hacemos, se lo he dicho, con esa rueda de prensa que va a dar Jacobo Florido, que presenta una nueva guía de espacios de la ciudad como destino para la celebración de reuniones, congresos y eventos. Lara Hernández nos cuenta más detalles. Buenos días, Lara. Pues acaba de presentar el concejal de Turismo Jacobo Florido esa guía que han hecho desde el Ayuntamiento de Málaga, que han elaborado teniendo en cuenta el peso que está ganando Málaga como destino de congresos y de reuniones profesionales, el conocido como Turismo Mais. Entonces, para recoger diferentes ubicaciones en las que se pueden celebrar este tipo de eventos, han elaborado esta guía en la que se recogen 70 espacios singulares y también 80 hoteles donde pueden hacerse este tipo de celebraciones profesionales. Un importante segmento ha destacado el concejal de Turismo que se está desarrollando aquí en Málaga, que va en incremento cada año y que por eso han querido recoger en una sola publicación esa cuidada selección de ubicaciones. Se va a repartir, nos comentaban, entre hoteles, también en embajadas, en el exterior, para darle promoción a Málaga como destino de congresos y reuniones profesionales. Gracias, Lara. Pues turismo, que nos lleva a hablar también de economía, porque fíjense, en la Confederación de Empresarios de Málaga se ha presentado el informe socioeconómico de la provincia de Málaga y las propuestas para la competitividad empresarial. Allí ha estado Manu García. Buenos días. Sí, buenos días. Un informe que pone sobre la mesa las fortalezas, pero también las amenazas que afronta Málaga en pleno auge económico. Según el documento, la provincia continúa creciendo por encima de la media nacional, pero la patronal avisa que sin planificación ese modelo puede agotarse. De hecho, la economía malagueña cerró 2025 con un crecimiento del 3,7% y con cifras récord de creación de empleo, empresas y actividad turística. Así las cosas, la Confederación de Empresarios destaca la capacidad de la provincia para atraer inversión y talento, incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica. Pero el documento también identifica varios frenos. Los más importantes son la falta de vivienda, la presión sobre las infraestructuras, en concreto las relativas al déficit energético y la movilidad ferroviaria, la gestión del agua y el déficit de perfiles profesionales. Por eso los empresarios piden a las administraciones acelerar inversiones, reducir trabas burocráticas y reforzar la colaboración público-privada. De hecho, el presidente de la Confederación, Javier González de Lara, ha sido contundente y ha dicho que el crecimiento de Málaga no está garantizado si no se planifica este escenario a largo plazo. Bueno, pues ese es el aviso que ha hecho el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y que nos ha trasladado nuestro compañero Manu García. Muchas gracias. Y hoy hablamos de las ratas. Lo hacemos con el Colegio de Veterinarios, con Rafael Astorga, para que nos explique qué enfermedades transmiten estos roedores, la conocida como zoonosis, pero además lo completamos con la empresa Fumicosol. Es una de las empresas especializadas en el control de plagas, con la que hablaremos de la desratización. Muy de actualidad en estos últimos días las ratas. Y completaremos además esto contándoles que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la modificación del programa de cribado de cáncer de mama, que amplía, fíjense, la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta la fecha, el protocolo establecía la realización de una mamografía cada 2 años para mujeres de entre 50 y 69 años. A partir de ahora se mantendrán los cribados bienales, pero se reduce la edad 5 años por debajo y se amplía otros 5 por arriba. Hoy les preguntamos por este asunto.
Estupendo, maravilloso. Además estamos liados ahora nosotros con ese tema. Vamos a eso directamente ahora mismo. Yo me lo veo muy bien. Si esto es cierto y lo van a hacer y lo van a cumplir. Ahora, si no lo van a cumplir, que no lo digan. Deberían rebajarlo más todavía, la verdad. Porque muchísimas veces por tema hereditario y tal, hay mucha gente que lo puede tener muchísimo antes y no nos damos cuenta. Deberían rebajarlo más todavía. La verdad, me parece muy bien, en algo que han acertado. Pasado por cáncer, yo con 39 años y de un bulto que no se sabía lo que era, que no pensaban que era cáncer por mi edad. Tardaron en hacerme las pruebas más de 6 meses por el tema de la edad, ¿no? Y hay mujeres que tenemos el cáncer antes de los 40, hay mujeres que tenemos el cáncer de los 30, entonces me viene, vamos, es lo mejor que pueden hacer. Oye, pues testimonio en primera persona, el que nos hemos encontrado hoy en las calles de Málaga. Y fíjense, les voy a contar un dato. La edad media de pacientes de reproducción asistida es de 38-39 años. Este aumento de la edad, que se ha ido incrementando con los años, genera pacientes, fíjense, con baja reserva ovárica, con una disminución de la tasa de gestación y un aumento en la tasa de abortos. Fue una de las conclusiones que ayer se obtuvieron durante el desarrollo aquí en Málaga de una jornada científica sobre fertilidad y natalidad que ha reunido en la ciudad, como le digo, a expertos de diferentes lugares y de la que hoy vamos a hablar. Y preciosa la historia que nos llega esta mañana desde el materno infantil, donde los pequeños que están allí ingresados reciben hoy la visita de Rufino y Pecas, 2 perros que participan en la terapia canina, de la que hoy nos cuenta más detalles Rocío Carrascal. Buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues cada 2 jueves vienen aquí estos perros de terapia al materno. Hoy tenemos aquí a Pecas y a Rufino y es posible toda esta actividad gracias a la Asociación Aboy y también a Chico Terapia Canina, que son los que se encargan, bueno, pues de divertir, de entretener y de dar pues mucha alegría a los niños y las niñas que se encuentran ingresados. Como decimos, esta terapia, bueno, pues demuestra que aunque no sean médicos, son perros, también curan gracias a toda esa felicidad que regala. Las terapias son fundamentales en la recuperación de todas estas patologías, pero hay que reconocer que si estas terapias las imparten profesionales de 4 patas, pues todo es mucho más bonito y mucho más atractivo. Se lo contamos en unos momentos. Bueno, maravillosa, se lo decía yo. En un ratito vamos a volver al materno para que nos cuenten todos los detalles sobre esta terapia canina que se lleva a cabo en el Hospital Materno Infantil. Y hoy, los que tenemos ya una cierta edad, vamos a disfrutar recordando estas canciones. ¿Les suenan? Seguro que sí. Pertenecen a Sonrisas y Lágrimas, que la semana que viene llegan convertido en musical a Sorling. Bueno, pues todo un clásico del que los contaremos más detalles en la segunda parte del programa, cuando tenemos también la sección de libros. Y hoy nos vamos a ir a Rayuela, maravillosa librería ubicada en pleno centro de la ciudad, que hoy vamos a visitar de la mano de Rocío Carrascal. Pues son asuntos que les contamos hasta la 1:15 y que completamos a esta hora con las portadas de los diferentes periódicos locales y ya las tenemos aquí, fíjense. En Diario Sur, el Málaga blinda a sus referentes en menos de un año. Una noticia con foto de portada y que convive en este caso con la VPO. Málaga encara un vacío de ofertas de VPO tras prever la adjudicación de medio millar. Es el titular de nuestros compañeros de Diario Sur que completamos a esta hora con Málaga Hoy. Málaga ya cuenta con casi 90.000 pisos turísticos, son un 65% de todas las plazas. Es el titular y la foto de portada de los compañeros de Málaga Hoy. Y en el caso de la opinión de Málaga, la Junta reitera la legalidad del proyecto de restaurante en el Paseo Marítimo de Pedregalejo. Es ese proyecto que saben que quieren hacer en el Paseo Marítimo de Pedregalejo y con el que no están de acuerdo los vecinos que llevan protestando semanas. El Español de Málaga, de la Castellana al Paseo Marítimo de Málaga, si se ordena el lujo inmobiliario en España, portada del Español de Málaga. Junto a las portadas les cuento ahora la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados aquí en la provincia de Málaga, con temperaturas que se mantienen prácticamente igual. Ojo, porque en la capital vamos a tener una mínima de temperatura de 18 y una máxima de 28 grados. Vientos flojos a moderados de componente este más intensos en el interior.
Previsión del tiempo que completamos como cada día con la circulación por las carreteras de la capital y para ello saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues de momento no tenemos incidencia. Tráfico algo más intenso tanto en la Hazaña, también en la avenida Valle Inclán, sentido Ciudad de Jardín, desde la media 20 y en torno a la zona centro, con zona que recomendamos evitar y usar el transporte público. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Bueno, pues tiempo y tráfico que como cada día nos sirve para ir a la entrevista. Hoy, como ya les he adelantado, recibimos al concejal responsable de vivienda, Francisco Pomares. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Yo estoy encantado de estar aquí en mi casa. Qué bien. Concejal, no sé si ha visto... Oye, ¿qué nivel tenéis, eh? Ya ¿Le gusta? Cada vez que vengo os veo que habéis dado un paso más ya a la excelencia. Yo no sé dónde voy a poner. Que los niveles tecnológicos, las exposiciones, increíble. Enhorabuena a todo el equipo. Muchas gracias, concejal. Le decía yo que no sé si ha podido ver las portadas de los periódicos, prácticamente todas hablando de vivienda, de uno u otro aspecto relacionado con la vivienda. De lo que más preocupa a los malagueños y malagueñas, quiero decir, que es el tema de la vivienda, sigue siendo el tema fundamental de preocupación y el primer tema de mayor ocupación en el que está no solo yo como concejal de vivienda, sino el propio alcalde y el equipo de gobierno. ¿Es difícil ser el responsable de vivienda en una ciudad como Málaga en el contexto en el que estamos a día de hoy? Bueno, te ha tocado, esto es así, quiero decir, los contextos no los elige uno, sino elige las tareas, y cuando los contextos son más complicados, bueno, pues más nivel de exigencia requiere. Yo en ese sentido, bueno, pues hace que saques lo mejor de ti, de tus equipos, ¿no?, para poder intentar dar respuesta a esa situación. Todos coincidimos perfectamente, además se ha visto. Hoy teníamos debate en la comisión justamente de Derechos Sociales de los temas de vivienda y todos coincidimos, todos los grupos municipales estamos de acuerdo en que es la mayor preocupación y donde todos estamos proponiendo cosas, pero la respuesta es lo que nos diferencia a otros grupos de otros, no la preocupación, sino la respuesta que hay que darle, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? ¿En qué respuesta tiene que dar de Málaga desde su ámbito, desde sus competencias? Pues ahí. Pero esto es un debate que ya nosotros hacíamos en el 21. O sea, es verdad que ahora esto está aquí en lo máximo, pero los que llevamos en esto de vivienda mucho tiempo ya lo veíamos venir. Esto se ve venir, no es una cosa que de pronto haya pillado. Ya en el 21 veíamos los datos, cómo se iba subiendo, cómo la escasez de vivienda, sobre todo en las grandes ciudades, y el fenómeno de la inmigración, cómo sube, porque claro, esto ahora ya es un fenómeno extenso en toda España, pero en el año 23-24 solo pasaba en las grandes ciudades, donde la población crece. Claro, donde la población crece, recordad que Málaga crece 5.000 personas al año que llegan. O sea, fenómeno entre la gente que sale y la gente que viene, pues son 19.000 personas que se van, 23.000 que vienen todos los años, quitarle las 1.000 no nacimientos, al final hay un índice de 5.000 personas que crece la ciudad. Más la gente que se independiza, los jóvenes que tienen que tal, la gente que tiene procesos de separaciones, divorcios, claro, todo esto caso el contexto de la unidad familiar, que ya no son familias extensas, son familias mononucleares, todo influye. Y todo influye en ciudades donde había ya poca vivienda porque veníamos de un periodo de recesión en cuestión de vivienda durante 10 años se ha hecho no poca, muy poca o casi escasa vivienda. En Málaga, en la primera década se llegó a hacer, hubo años que se llegaron a hacer hasta 4.500 o 5.000 viviendas y hubo años durante la crisis que apenas se hizo 200. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Entonces, bueno, todo eso lo veíamos, pusimos en marcha el plan de vivienda y dijimos, oye, ¿qué se necesita? Y ya vimos qué se necesita y después qué podemos hacer. Porque aquí la cuestión no es lo que necesitamos, es qué puede hacer la ciudad de Málaga en base al suelo que tiene, a las industrias que tiene y a la producción. Me encanta que pongáis imágenes porque muchas veces esto es el verdadero motor de la ciudad, ¿no? Y los verdaderos héroes de la ciudad son toda esa gente con casco, ¿no?, que se tira ahí muchas horas. Es un trabajo muy duro, muy exigente en el mundo de la construcción. Y yo además pido ahora, justo que aparecen nuestros héroes, que volvamos a ponernos su valor. Acordaos como la construcción señalamos la construcción como el mayor culpable de la crisis del año 2007, 2008, 2009, 2010. Y curiosamente esos que culpábamos con el dedo, que le pusimos muchas trabas administrativas, jurídicas y sociales, incluso a nivel de medio de comunicación, como señalamos con el dedo, fijaos que ahora son nuestros héroes. Ahora todos les pedimos que construyan más rápido, mucho más. Y claro, curioso, ¿no? La vida es ciclo, ¿no? Y ahora estamos en un ciclo de expansión. Claro, gracias a ese plan, que ya lo vimos en el 23, pusimos poner en marcha un plan para intentar, acordaros, más de 4, nuestro plan planteaba que en la ciudad pudiera construir en 5 años 9.000 viviendas, 4.100 privadas y 4.800 libres. Bueno, pues ya estamos en el año 25, 26, nos queda todavía el 27, pero nuestro objetivo ha subido. Vamos a un nivel más rápido de lo que pensábamos y estamos casi en disposición de decir, bueno, que
que, por ejemplo, en el VPO que íbamos a hacer 4.100, vamos a acabar con las 5.300. Curiosamente, en 20 años en esta ciudad hicimos 5.300 y pico viviendas, que costó 600 millones de euros, pero digo, para que veáis la importancia. Y en 5 años vamos a construir 5.300 viviendas, que eso son una inversión de 900 millones de euros. No hay proyectos en la ciudad, digo, porque vosotros en este programa habláis mucho de proyectos, pero yo invito también a los medios de comunicación, no hay proyectos en la ciudad de tan cantidad ni tanto valor. O sea, 5.000, más de 5.000 viviendas protegidas en 5 años, con 900 millones de euros de inversión público-privada. O sea, no existe. Pon el mayor proyecto que exista en la ciudad, que puede ser el auditorio, algo de carretera. No existe un proyecto de 900 millones de euros. O sea, que no digo que sea, es que tenemos que ser portada todos los días. Yo digo, tenemos que ser portada todos los días porque no hay proyecto más importante. Es la mayor inversión que está realizando esta ciudad, público-privada, ¿eh? Porque claro, 900 millones y una parte pública y una parte privada y muchos préstamos. Vamos, yo tuve que ir al BEI a pedirle un préstamo a la ciudad, a pedir un préstamo a la ciudad para poder construir todo esto. Claro, al final, más ayudas públicas, fondos europeos, hemos conseguido de todo, nos hemos movido. Claro, ¿cuál es nuestro trabajo? Buscar los terrenos necesarios para construcción, buscar la empresa, licitar y sobre todo buscar el dinero. La vivienda es una política muy cara. Es decir, construir vivienda además ha subido un 30%. Vuelvo a decir, el mismo tipo de vivienda hace 20 años nos ha costado 600 millones de euros, ahora cuesta 900. Pues hemos tenido que buscar los 900 millones de euros. Encuentra 900 millones de euros. Pero ¿qué ocurre? Y yo lo digo claro, que todo el mundo está por la labor. Mira, yo lo diré, no hay puerta que se nos cierre, ¿eh? O sea, desde el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, promotores, constructores, tal, todo el mundo está por la labor de meter el hombro. Entonces, también es verdad que este reto tan importante es más fácil porque todo el mundo nos está ayudando, todo el mundo. Hay alguna gente que está intentando poner la zancadilla, como que no le interesa que demos solución a otro problema. Pero, por regla general, la sociedad sabe lo que se está jugando, estamos jugando el futuro de Málaga, y por lo tanto esa respuesta. Y en la vivienda libre igual, va a un nivel de crecimiento prácticamente de 2.000 viviendas al año. Sí, un crecimiento muy importante que ya prácticamente va a llegar a las 3.000 y eso conlleva que Málaga está creciendo. Claro, Málaga está respondiendo. Uno de los hechos es que nos está costando encontrar empresas constructoras, nos está costando encontrar trabajadores en la obra, nos está costando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, bendito sea el problema, porque sí, porque tenemos a todo el mundo colocado, que a mí es importante, hablamos de temas de empleo, pues en la construcción, si volvemos a la construcción, chicos, chicas, aquellas que os dejaste la construcción, volver, que se os necesita porque además, vuelvo a decir, es lo más importante que tenemos ahora. Yo creo que es que no debe haber otra cosa que hacer vivienda, porque por mucho que esta ciudad crezca, por mucho que esta ciudad sea atractiva, por mucho que seamos un polo de atracción, tenemos que esta ciudad tiene que seguir creciendo, tiene que seguir creciendo. Y vuelvo a decir, y ya hay un problema aquí, pero ya hay un problema en ciudades que no tienen ese polo de atracción, en ese sentido. Ya la subida de la vivienda, la falta de escasez de vivienda, ya ha llegado a toda la área metropolitana, incluso a sitios donde eran impensables, ¿no? Provincias como Jaén, que no subía, ya está subiendo la brutal. El León, es decir, provincias que no son habitualmente provincias o sitios residenciales típicos de polos de atracción, están teniendo problemas. Es decir, ya es un fenómeno global y además un fenómeno europeo. Pero está claro que es más fuerte y más intenso en las grandes ciudades. O sea, lo que está pasando en Málaga, Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid, es decir, es normal. Concejal, yo le quería preguntar por las cifras del Instituto Municipal de la Vivienda. Por favor, faltaría más. Con Málaga las pidió, se les ofrecieron y el Instituto Municipal de la Vivienda calcula que deberían haber, Málaga necesita 21.900 viviendas. Es decir, a pesar del esfuerzo que hace el Ayuntamiento, todavía hacen falta muchas más viviendas. Sí, ¿dónde sacamos ese dato? Pues mira, a pesar de que hay un registro municipal de demandantes donde todo el mundo tiene que inscribirse que quiere un nuevo VPO y a partir de ahí ya se tiene que presentar a concursos particulares, pero tiene que estar escrito como demandante. Los registros de demandantes se hicieron justamente para ver qué necesidades son en época. Hoy en día, escúchame, no es que nos necesite, que no nos sirve nada porque sabemos perfectamente la demanda real. ¿Cuál es la demanda real? La demanda que se te presenta. Fijaos, ya que tenemos puesto ya más de 1.000 viviendas, se han hecho concursos ya de 1.000 viviendas entre el año pasado y este, nos da pie para ver cuánta gente se ha presentado a una demanda y a otra. Y a los concursos que se han hecho, tanto en alquiler como compra, pues no ha dado la cifra. O sea, el mayor número de personas que se han presentado, o sea, una cosa es la demanda escrita y otra cosa es la demanda real. La demanda real es que tú te has apuntado a esa vivienda que yo la quiero. Claro. La demanda expresa en alquiler ha sido de unos 9.000 máximo. En venta, un poquito más, 10.000 y pico.
¿vale? Hay más demanda para venta, comprar VPO, que para alquilar VPO. Pero claro, si suman la gente en el que en venta, aunque yo lo sumo, pues prácticamente te sale eso. O sea, de 19.000 a 21.000 personas, la demanda real de gente que está dispuesta y realmente quiere una VPO, ¿no? De alguna manera, una vivienda con un alquiler asequible o con una venta asequible. Claro, a medida que vaya aumentando los precios del mercado, mayor aumentará la demanda. ¿Por qué? Incluso en venta no está pasando. Porque los jóvenes que quieren, ya que tienen el proyecto de vida, que el alquiler ocurre de todo, el alquiler suele ser más profesional, pero la gente en venta que ya quiere un proyecto de vida, quiere comprar tal, además tienes que residir, son gente que ya tiene claro que va a trabajar en Málaga, vivir en Málaga, que quiere crear familia. Claro, no ahora mismo a los precios metro cuadrado en venta de libre está excluyendo a muchísima gente, vamos a decir clase media, yo no te digo clase media. ¿Qué ocurre? Pues toda esa gente viene también a ocupar ese espacio, aparte de la gente que ya estaba normalmente queriendo una VPO, pues ha crecido, todos los registros municipales han crecido mucho. Muchísima gente joven que ve que puede comprar o acceder a una VPO a 170 metros a 200.000 euros, vamos a decir, una media, y no a 350 o 400.000 euros, claro. Es decir, oiga, es que es la mitad de precio, igual que con el alquiler. Claro. O sea, el plan joven, por ejemplo, ahora de vivienda joven que estamos haciendo, que ya presentamos alguna pincelada, ten en cuenta, fíjate, que son viviendas dirigidas a jóvenes que quieren salir de su casa, como dice mucha gente. Yo es que mi hijo quiere salir, ya tiene trabajo, pero es que... Claro, que no le salen las cuentas, claro. Pero claro, te voy a hacer una vivienda que sea, que pases tú, que quieres independizarte y que la única opción es pagar 500 euros por compartir un piso, una habitación, nosotros te estamos ofreciendo una independencia. Por el mismo precio que pagas una habitación va a tener tu vivienda. Una vivienda de 1 o 2 dormitorios, máximo entre 400 y 500 euros. ¿Para qué? Para que tú solo pagues un 30% de tu ingreso. Lo normal en un sueldo medio va a ser 1.500 euros, pongamos una persona media que trabaja, 1.500 euros, solo gastes en, que es lo que nosotros aconsejamos desde vivienda, que solo gastes en vivienda el 30% de tu ingreso, de la unidad familiar. Poco, ¿no? Si sois 2, a lo mejor podéis más, si sois 3, claro, todo va en proporción, pero el 30%. Superar el 30% del gasto es ahogarte, es que algo no va. O no comes y comes de tape, permíteme la broma, pero es así, o no comes, o no te vistes, o no tienes vida. Es imposible. Es decir, tienes que dedicar un 30% de tu ingreso a la vivienda, un 30% a la alimentación, un 30% a tu gasto ordinario. Así cualquier familia, seas uno solo o seas una familia numerosa. Al final esos son los números, te tienes que organizarte. Y es bueno, además, yo siempre digo esto, me sale más la vena social, de que tenemos que repasar, que aquí no está exento nadie, todo el mundo que entiende el número, la gente debe hacerse más de espejo a sí mismo ante tus cuentas, tus gastos y reflexionar en qué gastas y en qué puedes gastar y en qué no. Cuando optas al tema de vivienda, sobre todo, pues imagínate el vértigo. El vértigo cuando ves tu ingreso y ves que puedes dedicar. Entonces, claro, al final VPO. Al final, la protección pública tiene que estar. El escudo real social, yo siempre lo digo, es la vivienda pública. Tenemos gracias que tenemos más de 4.000 viviendas en esta ciudad. Somos la tercera ciudad con más parque público. Pues finalmente no tenemos un fenómeno fuerte que esto no sería insoportable, ¿no? Pero Málaga tiene que seguir apostando por hacer vivienda VPO en venta para la gente que quiere venir ahí y también de alquiler parque público para sostener a muchas familias que de otra manera sería necesario. Independientemente de lo que pase en el mercado libre, yo tengo que garantizar esa habitacional, ese derecho a la vivienda que tiene muchísima gente en sus circunstancias, cada uno en su nivel, ¿no? Sea una persona mayor, sea una persona joven, sea una madre soltera con hijos, sea un joven, sea... Es decir, además son viviendas de distintos tipos, con distintos perfiles. A eso te devuelvo al principio, mírate el reto, es que somos muchos y con muchas necesidades. Muy difícil. Pero bueno, también lo bonito, lo bonito. No hay más política más bonita ahora mismo que la de vivienda. Cuando digo política de vivienda es llaves. Todo esfuerzo merece la pena cuando tú entregas la llave. Cuando tú entregas la llave y ves la cara de ilusión, los ojos, cómo se te ilumina, la gente como al final le está regalando una vida donde va a desarrollar, eso no hay tal. Yo, todo lo que hagamos en vivienda, poco, y sobre todo mensaje, no porque tengamos ahora una crisis en vivienda. Si no hubiéramos dejado de hacer vivienda durante muchísimos años, no estaríamos aquí. Entonces, nos acordamos de los temas cuando estamos en crisis. Que no se nos olvide, que no se nos olvide. La producción de vivienda tiene que ser continua en este país y en toda Europa. Si no, vamos a seguir teniendo un problema. Que la vivienda libre varíe, pues hay muchos conceptos, pero la vivienda protegida, o sea, la vivienda a precio asequible, tiene las administraciones el deber de asegurarla, y hacer todo lo posible, porque aparte es un derecho constitucional, que tenemos que desarrollar, como tantos derechos constitucionales que están todavía incipientes. Mira que nuestra Constitución tiene años. Eso se le quiere dar tiempo,
dinero y buenas políticas en este sentido. Y no hacer así, ¿no? No ahora porque está de moda. Lo hemos visto, yo he visto los programas electorales, el primer tema que ha sido la vivienda, ¿no? En ese sentido, la respuesta. Bueno, pues sí, igual que la sanidad, igual que la educación, yo creo que la vivienda es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar. Y entonces, bueno, pues no me alegra tal, pero por fin a vivienda la ponemos en su sitio, que siempre parece que era la María, ¿no? La vivienda social de la María, entiéndeme, como la asignatura cuando estábamos en el colegio. Por fin nos damos cuenta de lo importante. Cuando escasean las cosas, lo ponemos en valor. Concejal, yo le quería preguntar también, porque hablábamos de esas 21.000 viviendas, que eran las que calcula, más o menos, estima el Instituto Municipal de la Vivienda, que hacen falta para la demanda, sí. La demanda. Pero luego realmente inscritas en el Instituto Municipal de la Vivienda son 4.000, ¿no? Que son las que cumplen con los criterios que... No. ¿Cómo es esto? No, la inscripción es distinto a la demanda real. Las inscripciones son normalmente mucho más, pero las inscripciones van caducando porque cada 2 años tienes que inscribirse. Y muchas veces la gente pues directamente te va a llevar apuntado a 10 años y ya la ha caducado. Bueno, en contra de vivienda. Es que, a ver, en la administración pasa una cosa, la gente se apunta pero no se borra. No sé si os pasa eso en la vida. Nos apuntamos muchas cosas, pero poco informamos cuando tenemos que borrarnos, ¿no? Vale. Es decir, oye, que ya he encontrado casa, oye, que me he encontrado, me voy a borrar. Claro, es decir, por ejemplo, no puede... Claro, cuando yo llamo a una persona a un concurso, resulta que tiene una vivienda en propiedad, que me alegro que haya comprado mi vivienda, digo, chiquillo, me parece muy bien, pero te estoy... Avísanos. Yo como lo sé, si yo no hago la... Claro, no me voy a meter... Pues ese tipo de cosas, ¿no? Actualizamos los ficheros en ese sentido. Por eso digo, a mí me interesa es la gente que se está presentando. Te vuelvo a decir que no es poco y es preocupante, ¿eh? Más de 9.000 personas en temas de alquiler y más de 10.000 personas en temas de compra. Y hablaba, concejal, de que cada vez se presenta gente, pues eso, con un sueldo medio, ¿no? Que no tiene por qué ser, a lo mejor que es que no tenga trabajo, sino la realidad. Y han bajado los parámetros para acceder a una VPO, porque entiendo que cuando se presenta gente con un sueldo medio, oye, pues a lo mejor no cumplía con los criterios que teníamos hace 5 años, ¿no? Porque ha cambiado la situación. Sí, bueno, aquí tenemos una flexibilidad grande porque se llaman existen unos baremos en la Junta de Andalucía, son 3 tipos de VPO. El régimen especial, régimen general y precio limitado. Uno es la vivienda pide menos ingresos, pero el alquiler o la compra es más barata. Segundo, un régimen general, clase media, y un precio especial y tal. Cada uno tiene, si te doy más exigencia, voy a cobrar. Fíjate que las viviendas son iguales, de calidad. Esto la gente no lo entiende. Es decir, la gente dice, oye, ¿cómo puedo tener mi vivienda de la misma calidad de la tuya y yo pago menos? Porque va en criterio de la renta. Bien dicho. Yo creo que eso en nuestro sistema a veces raya el cuesta, pero me parece un sistema ético y justo en este sentido. Tú vas a tener la misma calidad. Es más, mire usted, con el código técnico, ya no es que la vivienda de protección oficial tiene los mismos requisitos que la vivienda libre. El código técnico nos exige. Ya no hay viviendas baratas. Esto también es un problema. O sea, nosotros nos costaba mejor en el año 2000 hacer una vivienda de 170 metros, 110.000, y ahora me cuesta 170.000 euros. Dinero público, hacer una vivienda. Entonces, eso es los costes. O sea, los costes se han multiplicado, no solo para la libre. Pero claro, mientras el libre se lo carga tal, nosotros nos lo cargamos nosotros mismos. Por eso, esa carga es importante. Es una inversión social muy fuerte en la vivienda. Pues una inversión social, pues mucho dinero lo que cuesta hacerlo hoy en día. Pero ojo, vuelvo a decir, los requisitos técnicos, el código técnico es el mismo. No hay un código técnico de edificación para una VPO que para tal. No la hay. El código técnico es el mismo, los requisitos que tiene que cumplir prácticamente los mismos, con lo cual la vivienda que estamos haciendo VPO tiene una calidad tremenda. Por eso también muchos pedimos también la protección eterna. Muchas veces nuestra generación de nuestros abuelos, cuando una vivienda de los años 60 o 70 de protección oficial se quedaba liberada, la vendía, pues tampoco le podía sacar beneficio. ¿Por qué? Porque eran viviendas muchas veces sin ascensor, estamos poniendo el ascensor en todas aquellas VPO que se hacían en Cruz Milladero, Mailí Miraflores, en las cooperativas, Palma Palmilla, en Carretera Cádiz. Mucho de eso ahora nos toca poner ascensor y accesibilidad porque se hacían viviendas de ladrillo visto, muy bonitas, pero sin ascensor, sin requisitos, sin cuestiones técnicas. Entonces, ahora hay que ponerle todo eso, todo eso. Las viviendas que hacemos no. Las viviendas que hacemos tienen una calidad plus, excelente. A ver, eficiencia energética máxima, para que incluso te cueste menos a ti el gasto de ahorro energético que se produce tanto en tu factura de la luz o en tu factura del agua. O sea, es tremendo. Es decir, por eso tiene que estar permanentemente no liberada. Porque claro, si accedes a una vivienda VPO de 200.000 y dentro de unos años la vende a 1.000.000 de euros, imagínate, claro, no debe ser. Por eso la vivienda de ahora tiene una calidad excelente, ¿no? Y no tiene nada que ver con las viviendas de VPO que se hacían en los años 60, 70, que salvaron este país, por supuesto, desarrollaron todo unos barrios. Es más, termino con esta idea que también es interesante. Nosotros ya no hacemos vivienda, hacemos barrios, Ten en cuenta que nosotros con vivienda no solucionamos el problema de Málaga, tenemos que solucionarlo con barrios enteros de vivienda.
Yo necesito, para que la gente me va a entender, yo necesito un Club Milladero, un Carretera Cádiz nuevo. En la Málaga de los 70, 60 se desarrolló porque existían estos barrios, vamos a decir, en aquella época se decían barrios obreros, donde toda la gente que venía a trabajar, sector, por ejemplo, de Torremolinos, como Carretera Cádiz, venía y se venía tal. Pero claro, todo eran barrios. Bien, necesitamos eso. Entonces, todo lo que se está haciendo en la universidad, Distrito Z o Cortijo Meninosa, hablamos de barrios. Universidad son 2.600 viviendas, entre libre y protegidas. 2.600 viviendas, multiplica por 2,6, que es la media, estamos hablando de barrios muy grandes, va a ser el barrio más grande de Tocampanilla. Cortijo Merino, 1.250 viviendas, la mitad VPO, 1.250 viviendas. Es un barrio de 3.000 personas, imagínate. Y ya digo, Distrito Z, échale que son 2.661 viviendas. O sea, quiere decir, va a ser también el barrio más grande de todo Club Milladero. Sí, que estamos hablando no de barrios, estamos hablando de los barrios más grandes. Se está construyendo verdadera. Quiero decir, y con eso es suficiente porque te digo todavía que no, y hay que seguir. Y por eso el Plan Juan de Vivienda, y por eso vendrá después los suelos de SEPES con el Estado, que lo están desarrollando para hacer más viviendas, y por eso tendremos Oliva Oeste, y por eso tendremos Lagardo Olivero, y por eso el desarrollo de Campanilla. Es decir, porque tenemos que hacer vivienda no para hoy y para mañana, sino para hoy, para mañana y para dentro de 10 años. Tenemos que aprender. Tenemos que ir por delante y tenemos que construir la vivienda no que se necesita ahora, sino incluso la que se va a necesitar dentro de 10 años. Es la única manera de equilibrar y de que sí, que esta ciudad pueda seguir creciendo y haya vivienda para todo y para todas. Sobre todo para el malagueño y malagueña. Pues con esa conclusión me voy a quedar, concejal. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y contarnos todos los detalles y las políticas que hace el Ayuntamiento en materia de vivienda. Gracias. Gracias a vosotros por informar. Nosotros vamos a seguir hablando de vivienda y de muchos otros temas, en este caso con la mesa de actualidad en la que ahora analizamos algunos de los titulares que nos ha dejado el concejal responsable de vivienda, Francisco Pomares, que ha sido la entrevista del día. Claudia. Me quedo con ese titular. La vivienda es un derecho constitucional y creo que, bueno, por supuesto, celebro toda la política de vivienda que se está llevando a cabo, ¿no? El énfasis que se está poniendo, además, como lo ha dicho Pomares, no es solamente construir vivienda, sino hacer barrio, y eso es algo muy importante. Venimos arrastrando un déficit importante en materia de vivienda, cada vez somos más. Hay un mercado que está completamente desequilibrado, ¿no? Y me quedo también con esos datos de esos 9.000 personas que están desesperadas por entrar a una VPO en alquiler y esas 10.000 que también están desesperadas por entrar a comprar viviendas, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es seguir liberando suelo también, dar todas las facilidades para la construcción y de alguna manera yo entiendo que vivimos en libertad, ¿no? Y que los precios los pone al final el mercado, pero sí sería bueno que en materia, no sé, de mercado, porque esto no es las VPO, pero el mercado tratar de evitar que esa especulación, ¿no?, termine desbordándonos. Él daba unos datos importantes señalando que una vivienda VPO te cuesta de media 170.000 euros, ¿no?, construirla, pero luego salen al mercado y ves ahí, ¿no?, la especulación al respecto, ¿no? Bueno, yo me quedo con la frase final, ¿no? Tenemos que hacer vivienda para hoy y para mañana, ¿no? Porque vamos a seguir creciendo. Pero es que el discurso hay que planificar. De Francisco Pomares yo creo que se lo compra cualquier malagueño o malagueña. Luego la realidad, la verdad, es que es otra. Es decir, es una declaración de buenas intenciones que, por supuesto, hay que alabar. Pero Málaga es una zona tensionada y, sin embargo, no se ha establecido ninguna limitación para topar el precio de los alquileres. Tampoco se ha dado una regulación restrictiva de los alojamientos turísticos que están proliferando y que está determinando el éxodo de muchos malagueños a localidades del interior. Y luego la política de vivienda por parte del gobierno municipal es que se ha prestado mucho a la especulación en los últimos años. Si cambian el criterio, bienvenido sea, porque a la situación de la vivienda en Málaga es que se ha convertido en una emergencia social. Y hay que adoptar medidas. Por ejemplo, las viviendas de protección oficial, a mí me parecería bien que se rebajara el tope de los ingresos, porque puede acceder a una vivienda de protección oficial una familia malagueña que gane 72.000 euros al año. Es que con 72.000 euros al año tú te puedes comprar una vivienda en el mercado libre, aunque sea
el importe bastante elevado. Yo te voy a pedir que, como no sabemos y no tenemos aquí los datos de cuáles son las que accede y no está el concejal para contestar... No, es que eso se ha publicado. Verás que yo tampoco soy experto en vivienda, claro, pero datos que se han publicado en rotativos de Málaga. Pero como no tenemos aquí al concejal para que nos lo explique realmente cuál es la horquilla y cuál es el precio o el sueldo que hay que tener, vamos a no decirlo. Me refiero a promociones anteriores, no a estas. Como no lo sabemos, vamos a no hablar de lo que no sabemos y vamos a centrarnos en lo que sabemos. Hoy vamos a hablar del tema de las ratas, porque más allá del tira y afloja político, nos preguntamos por la necesidad de controlar la proliferación de estos animales, que además transmiten enfermedades, y el ejemplo más claro lo hemos tenido pues hace pocos días con el hantavirus. Para ello, saludamos a esta hora a José Antonio Gálvez, que es director técnico de Fumicosol, y a Rafael Astorga, catedrático de Sanidad Animal. Buenos días. Bienvenidos. ¿Qué hay? Buenos días, Paula y colaboradores. Vamos a empezar hablando del control de las plagas, porque, José Antonio, ¿la Ley de Bienestar Animal a día de hoy permite controlar las plagas de los roedores? Exactamente. Eso se hace una derratización y se lleva un mantenimiento trimestral o semestral o bimensual de lo que son las instalaciones o el perímetro de lo que es el alcantarillado. Siempre en la zona de alcantarillado. Nunca se puede poner en zona pública. ¿Vale? Y con sus portacebos de seguridad, etc. ¿Vale? Y ir cambiando pues, la materia activa, en este caso, lo que es el raticida, como diversos tipos de materia activa que hay, que muchas veces ya se ha abusado un poco de la materia activa, como es la bromadilona, y ya se está utilizando otro tipo de materia activa de última generación, de cuarta generación, que es el Brodifaco. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué aporta este nuevo producto, no? Entiendo, para controlar las plagas. Más eficacia. Es como los antibióticos, como las medicinas. Al final, de tanto usar de ellas, pues se va inmunizando lo que es los roedores y hace que no haga efecto el producto. Entonces, tienes que utilizar con más potencia o otra materia activa para que haga efecto el producto. ¿Vale? Claro. Y se hace eso en lugares que no son exactamente donde está la población, claro, para controlar y para garantizar la seguridad, ¿no? Entiendo. Exactamente, porque si no ahí puede llegar a la cadena trófica y comerse un perro, un gato, que se ha dado muchas veces el caso de que animales se han intoxicado porque se han comido ratas envenenadas. Claro. Y en un momento que también se muere el animal, porque lo que es un anticoagulante. Claro. La gran mayoría son todos anticoagulantes. Y si un perro, un animal se come un animal muerto por veneno, pues se envenena también, claro. Pero por eso se pone siempre en alcantarillado y en zona que no puede acceder ningún tipo de animal o persona. Claro, para evitar justamente ese tipo de situaciones. ¿Hay más ratas ahora o es una sensación? A ver. No es el tiempo también, las temperaturas, porque ha estado lloviendo mucho tiempo. Hemos tenido un invierno muy duro de mucha agua. Y en el momento que nos pasa como a los humanos, en el momento que sale el sol 2 veces, salimos corriendo para la playa y para tomar el sol. Y los roedores, los animales pasan exactamente igual, para ir procreando y reproduciéndose. Entonces, en el momento que hace calor y eso, pues ya empieza otra vez todo el movimiento de roedores. Bueno, me encanta José Antonio porque lo explica como lo más normal del mundo, claro. En fin, claro, acostumbrado como está. Le voy a preguntar ahora en un minuto a José Antonio por las superratas, pero antes también le quiero preguntar a Rafael porque, fíjense, lo de las superratas lo publicaban algunos medios que decían que el CSIC había descubierto alteraciones en el ADN de roedores urbanos que complicaban de alguna manera el control de plagas. Rafael, claro, al final, y es un poco lo que decía José Antonio también, los animales van evolucionando, ¿no? También. Efectivamente, el concepto de superrata, bueno, más que por el tamaño es por lo que ha dicho José Antonio, porque estos animales, estos roedores, lo que van haciendo es adquirir resistencia a los rodenticidas anticoagulantes que se van administrando. Por eso es tan importante, como ha dicho el compañero, ir rotando estos productos, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre con los mosquitos y los insecticidas, que dan lugar a resistencia y se están dando, bueno, pues hay emergencias de enfermedades ya muy antiguas en otros continentes, pero raras en Europa, como la malaria, que se está produciendo en algunos casos por el norte de Europa, o la resistencia a los antimicrobianos, que estamos muy acostumbrados, que hablamos de la resistencia a los antimicrobianos como la pandemia silenciosa. Entonces, muy importante tener en esos controles que se hacen, como ha dicho
el compañero anuales, mensuales, etcétera. Rotar estos rodenticidas anticoagulantes, que por cierto los anticoagulantes son los de mayor efectividad porque lo que producen es una muerte indolora en pocos días, lo cual es muy conveniente para que estos roedores, estas ratas, no asocien ese elemento que está ahí dispuesto, está colocado, no lo asocien con una mortalidad. Entonces se produce una mortalidad indolora en varios días y, como digo, son de los más efectivos. Como ha dicho también él, el Brodifacuum es el de elección ahora mismo. Porque ¿qué enfermedades transmiten las ratas, Rafael? Bueno, pues podríamos hacer un seminario sobre esto, pero bueno, os lo voy a resumir muchísimo. Venga. Fundamentalmente, un grupo de enfermedades que son leptospirosis, salmonelosis, antavirosis, de la que hemos hablado aquí en su momento, ¿verdad? Hace poquito, hace semanas, y algunas enfermedades de tipo nervioso, como la coriomeningitis linfocítica, que es moderadamente grave. Esas enfermedades se transmiten fundamentalmente por las excretas, es decir, por la orina, las heces, de forma directa, por contacto, o de forma indirecta, porque contaminan superficies, aguas, alimentos y llegan a las personas. Por lo tanto, esas enfermedades son muy conocidas. Otras también se pueden producir por arañazo, mordedura, es decir, por contacto muy directo, y esa es la fiebre por mordedura de rata, que está causada por una serie de patógenos que no vamos a mencionar, son muchos patógenos. Y también otras enfermedades que se transmiten por los vectores que albergan estas ratas. No olvidemos que estas ratas pueden albergar piojos, mosquitos y pulgas. Las pulgas pueden vehicular a través de la rata enfermedades tan ancestrales y conocidas como la peste bubónica, que todos conocemos y que no está erradicada, por cierto, o el tifus murino, que son enfermedades producidas por riqueza, que producen fiebre, cefalea, artralgia y erupción cutánea. Y después no olvidemos que también las ratas están implicadas en ciclos indirectos de enfermedades tan importantes como la toxoplasmosis, que todos conocemos. En ese ciclo indirecto actúan como hospedadores intermediarios. Ese es un poco el cuadro resumen que os puedo hacer, muy breve, sobre las zoonosis, es decir, enfermedades transmisibles desde las ratas a las personas. Madre mía, pues sí que era un máster hemos hecho de enfermedades, claro, de ahí la importancia también del control de este tipo de roedores, claro, que es súper importante. Del control de plagas, yo que estoy impactado con lo que nos está comentando el catedrático. Sí es cierto que una vez tuve que dar una asamblea en el centro Margarita Salas del CSIC y allí tienen los laboratorios y los investigadores me decían que en muchas ciudades se estaba produciendo esa alteración genética de los roedores. ¿Eso podría venir a explicar el tamaño de estas ratas o es que están muy bien alimentadas? Porque la gente le pone de comer a los gatos, pienso que a lo mejor no se consumen por parte de los felinos y acaban comiéndoselo las ratas y a lo mejor las estamos cebando. Entonces, esa era mi pregunta. Así es. Eso es así, ¿vale? ¿Eso es así? Sí, yo vale, pienso... Sí, eso es así como estás indicando tú. ¿Se comen las ratas, se comen la comida de los gatos? Sí, claro, por supuesto, esto es la comida. Hace ya muchos años un profesor mío me indicó que nosotros no somos fumigadores, somos asesores higiénicos sanitarios, la empresa de control de plagas. Y porque el control muchas veces se soluciona con medidas físicas más que químicas. ¿Qué son medidas físicas? Pues lo primero, no se ha de alimentar a las ratas, eso es lo primero, fundamental. Eso es fundamental. El 80% de las plagas se solucionan con medidas físicas y el 20% con medidas químicas, es decir, ya con los raticidas. Pero si estamos proliferando, echando alimentos, echando comida, echando pan, echando comida de gatos, pues las ratas pues se están retroalimentando y engordando y ya el veneno no lo quieren. Claro, ¿vale? yo José Antonio, ¿vale? Antonio, quiero pensar que nadie le pone de comer a las ratas directamente, o sea, quiero pensar que eso es, claro. Pero le ponen a otro tipo de animales, como son palomos, son gatos. Eso, y que las ratas se comen, ¿no? Aprovechan. No beneficia, empeora la situación. Claro, porque los gatos y las palomas son también transmisores de vectores, ¿vale? No solamente los roedores, también las palomas y también los gatos, ¿vale? Efectivamente. Si saben qué población de ratas tenemos en Málaga y si tienen alguna información de, por ejemplo, el año pasado, cuántas ratas fueron eliminadas aproximadamente también aquí en Málaga.
se nos ponga pillar. Sí. Creo que lo hemos perdido, ¿no? Bueno, pues volveremos otra vez de Rafael, si me voy a despedir, porque yo creo que Rafael sí que está, ¿no, Rafael? Sí, estamos aquí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por darnos todos los detalles. Un tema muy interesante del que volveremos a hablar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hemos perdido la conexión, pero yo estoy segura de que volveremos a hablar de este asunto, porque además es muy interesante en relación al control de plagas, ¿no?, que hay en las ciudades. Y hacía referencia, José Antonio, que al final no lo hemos podido hablar también, que no solo los gatos transmiten enfermedades, ojo, lo decía él, las palomas, los gatos, es decir, al final hay que tener cuidado y hay que llevar un control de todos estos asuntos. Les hablamos ahora de fertilidad. En un minuto vamos a hablar con la experta, pero les cuento ahora que ayer arrancó en Málaga una jornada científica sobre fertilidad y natalidad que ha reunido en la ciudad a expertos de diferentes lugares. Entre las primeras conclusiones, la bajada de la natalidad en Málaga. Estamos en 1,1 hijo por mujer, pero es que el retraso de esa natalidad complica y mucho poder ser madre. En un minuto hablamos con la experta, como les digo, pero antes quería plantearlo aquí en la mesa de actualidad, porque es verdad que se ha retrasado la edad de la natalidad. No sé si pensáis que no hay suficientes medidas por parte de los responsables de las administraciones, del Estado, para fomentar esa natalidad, o es un cambio más de mentalidad en los jóvenes. Yo creo que hay un cambio generacional también, y ese cambio generacional está también muy impactado por las propias condiciones socioeconómicas que nos rodean, las propias condiciones laborales, ¿no?, las propias condiciones ahora de cómo han cambiado las familias, las relaciones entre las personas, ya no solamente entre las personas del mismo sexo, ¿no?, porque también esas clínicas atienden a muchas personas que son pues del mismo sexo y que bueno, buscan diversas maneras de concebir, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo, bueno, yo perteneciendo pues a la generación X, ¿no?, recuerdo aquello de cásate lo más joven posible, ten tus hijos, ¿no?, en los veintitantos, etcétera. Yo sí tuve mi primera hija en los veintitantos, pero sí tuve, perdón, a mi primer hijo en los veintitantos, pero sí después tuve a mi segundo hijo ya cerca de los 30 y tantos, ¿no? Porque claro, ya entras a trabajar, un posgrado, etcétera, etcétera. Entonces todo eso a las mujeres, es mi caso, nos va como postergando el tomar la decisión de, bueno, ya ahora me voy a volver a embarazar, ¿no? Entonces creo que está influyendo mucho en las mujeres el que ahora con tanto trabajo, tanta profesión, tanta preparación, tantos desafíos, digan, me voy a embarazar, pues ya, porque si no me embarazo ahora, pues ya no lo haré. Claro. No, ese planteamiento es cierto. Hoy día las madres retrasan la edad en la que deciden procrear, precisamente porque tenemos el problema de la vivienda, tenemos el problema de que la gente accede a estudios universitarios hasta que consigue un puesto de trabajo que le permita vivir dignamente. La gente también le gusta viajar, le gusta disfrutar de la vida, tiene otra mentalidad y otro estilo de vivencia muy diferente a épocas pasadas. Y por eso se plantean muchas mujeres tener hijos a los 38 o 40 años. Esto es un problema porque, claro, no se está en una época tan fértil como en años anteriores, pero los tratamientos de fertilidad y de fecundación in vitro, la verdad es que han mejorado mucho. Y me quedo con lo que tú has dicho, Claudia, de que la sociedad es más inclusiva y ha avanzado en ese sentido, es más diversa, porque hoy nos encontramos con madres en solitario o con parejas del mismo sexo que deciden ser padres, y eso está normalmente aceptado, ¿no? Bueno, pues en un ratito vamos a hablar sobre este asunto tan interesante, pero antes, ya lo han visto en el arranque del programa, hoy estamos en el materno infantil porque allí se lleva a cabo hoy la terapia canina. Estos perritos, Peca, Rufino, que han ido esta mañana a acompañar a todos los niños que están allí ingresados, y con ellos está nuestra compañera Rocío Carrascal. Hola de nuevo. Pues estos que ven son Pecas y Rufino. No son médicos, pero también curan, gracias, entre otras cosas, a esa felicidad que ellos regalan. Miradlos aquí qué tranquilitos están, porque están entrenados precisamente para eso, pues gracias a la asociación Achico, que trabaja de la mano con Aboy. Aboy no hay que presentarlos porque los conocemos de sobra, amigos de Canal Málaga, que trabajan sobre todo, bueno, pues con los niños y niñas, pacientes de oncología del materno. Son perros de terapia, como bien pone ahí, perros de intervención, y ayudan muchísimo. Hoy venimos aquí a acercárselos. Y venimos pues con todas las personas que están implicadas en este proceso. Desiree Montoya, ¿qué tal? Gerente de Aboy, muy buenas tardes, buenos días todavía. Buenos días. Bueno, Aboy fue quien puso en marcha todo este proceso, todo ese sistema de intervención con perros. ¿Cómo surge la idea?
Pues mira, nosotros teníamos conocimiento de que este tipo de terapias con animales estaban surtiendo efectos muy positivos, muy buenos, y nos pusimos en contacto, conocimos a Nicolás y estuvimos en contacto con él porque sabemos que estaba en Granada, trabajaba muy bien y nada, y pusimos en contacto con él para que viniera y estamos encantados con Nicolás y con sus perros. Vosotros encantados. ¿Qué tal esos pequeños pacientes y esa familia? Pues maravilloso, imagínate, es ilusionante para ellos que cada 2 jueves vengan los perros, ellos están muy ilusionados esperándolos para cuando vengan y lo que están deseando venir a estar con ellos un rato. Y para las familias pues también. Es que es un momento para ellos de estar felices, de estar contentos, de sacarlos de su rutina hospitalaria. Voy siempre pensando además en mantener actividades, pues para que estos niños, esas niñas, estén entretenidos también todo el tiempo que tienen que pasar en el hospital porque no les queda más remedio. Sí, intentamos todo lo que esté en nuestra mano, siempre con ayuda del hospital, siempre estamos en colaboración con ellos, que nos permitan hacer todo tipo de actividades, que se salga, lo que he comentado, que se salga de su día a día y de que tengan cosas nuevas y diferentes y le aporte pues mucha alegría y para estar cada vez que lleven sus tratamientos lo mejor posible. Y para esto, bueno, pues vais de la mano con Nicolás Montes, que es además el director de Hachiko, de esta asociación de terapia, podemos decirlo así, esta empresa de terapia canina. Tú eres el artífice de todo esto. ¿Cómo se trabaja con los perros y con los niños? Bueno, yo soy artífice, pero que si nada de esto sería posible sin la ayuda de Aboy, que están metidos en 200.000 tinglados. Entonces, yo sí soy el artífice de hacer la terapia canina y bueno, la verdad es que desde el primer momento pues se hubieron unos beneficios muy positivos y los niños, pues la verdad es que les encanta pasar los jueves por la mañana, que es cuando venimos con nuestros perros, pues que a veces viene Rufino, a veces viene Garbanzo, a veces viene Peca, ha venido también Teja. Tenemos ahí ahora uno nuevo que se llama Chorizo, que lo estamos educando, que tiene 3 meses. Y esperamos que puedan conocer a esos perros y a muchos más que estemos aquí muchos años. ¿Cómo se trabaja con los perros? ¿Cómo se les entrena? ¿Para qué se les prepara? Pues mira, nosotros desde que son bien pequeños pues los vamos educando y adiestrando para estos menesteres. Vamos viendo la personalidad que tiene el perro, los vamos manipulando, vamos enseñándole pequeñas cositas como puede ser la estabilidad, el autocontrol. Y si es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de que todos los perros que han pasado con nosotros, que son miembros de mi familia, que los perros viven con nosotros, son otros miembros de nuestra familia, vuelvo a repetir, pues se han adecuado muy bien a este trabajo. Pues sí es verdad que desde que son pequeños ya los vamos enseñando a que sepan que tienen que manipularlo en algunos sitios que no les gusta, como puede ser el rabo, las patas, las orejas. Y bueno, tenemos la suerte de contar con 4 y ahora 5 y estamos encantados de hacer este trabajo. ¿Hay algunas razas que sean más beneficiosas para ese tipo de trabajo que otras? Pues mira, cuando nosotros empezamos, casi toda la gente trabajaba con Golden Retriever o Labrador. Pero yo aposté desde el primer momento, que también es una cosa que hacemos en nuestra empresa, de apostar por perros mestizos. Y Peca es mestizo de Podenco, Rufino, que es el negro, es mestizo de Border Collie. Y a partir de ahí muchas empresas han empezado también, que se dedican a las interacciones asistidas con perros, han empezado también a apostarle y dar oportunidad a perros mestizos, porque al final está haciendo dos cosas buenas. Está ayudando a gente con perros, pero también a perros que lo necesitan, porque los dos son recogidos en una asociación, en una protectora, o Peca me lo encontré en la calle mismo. O sea que es una buena obra en el más amplio sentido de la palabra. Pues sí, podemos así decirlo que sí, que es una buena obra por las dos vertientes. ¿Qué tipo de actividades suelen realizar con los niños? Pues mira, ahora lo vais a ver, lo primero que hacemos es acariciarlos, luego los cepillamos, le damos de comer con cuchara y luego, pues si queréis, pues Peca es un gran saltador de comba, pues iba a saltar a la comba, o podemos hacer el juego de los conos, que hacemos unos juegos de olfato con el cono. También hoy me he traído el juego de la rana. Tenemos más de 140 actividades ya dependiendo para cada ámbito, porque trabajamos en diferentes ámbitos, como puede ser hospitalario, trabajamos también en prisiones, trabajamos con personas mayores. Y con los niños lo que más les gusta también es el movimiento y ver al perro pues hacer sus habilidades caninas o como buen granadino, sus pollaicas, ¿no? Que eso les encanta.
Y todo esto, que es tan bonito, tiene además una base científica. Esto no se hace así por así. Y de eso vamos a hablar con Laura García, oncóloga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Decíamos lo que supone para estos niños, que bueno, los perros no son médicos, pero ayudan mucho también. A veces más que nosotros. Bueno, los beneficios de la terapia canina, cada vez hay más publicaciones, ¿no?, que dicen que mejoran el nivel de estrés de los niños, que afrontan mejor los tratamientos que vienen posterior a la terapia canina, disminuyen muchísimo los niveles de ansiedad. Y bueno, luego conseguimos cosas, por ejemplo, que interaccionen a veces con nosotros. Bueno, a nosotros nos gustan mucho los perros, a todos los que estamos aquí, y muchas veces cruzamos y a lo mejor un niño que no te había hablado en todo el tratamiento, como estás aquí, estás con los perros, consigues a lo mejor que te mire o que sonría, ¿no?, por primera vez después de 2 meses ingresados aquí. Así que sí, se consiguen cosas pues, muy beneficiosas y que bueno, cada vez hay más publicaciones sobre ello. Entiendo que trabajáis muy de la mano con Nicolás y con todo el servicio, ¿no? Sí, nosotros todos los días, a través del hospital, nos preguntan qué niños son los que son candidatos, ¿no?, a venir a la terapia canina por sus circunstancias. Bueno, pues pueden ser niños pues que no tengan nada que los haga no venir, ¿vale? Bueno, creo que al principio teníamos un poco de más limitaciones, no por el niño ni por el perro, sino por un poco la organización del sistema, pero conforme hemos ido avanzando ya traemos camas de forma frecuente, ¿no? Hemos tenido niños aquí con cama que no se podían mover por sus circunstancias de las camas y se ha hecho la terapia aquí en la cama y bueno, veías como el niño se relajaba, se llegaba a quedar casi dormido después de situaciones de estrés o de mucho tiempo en UCI, situaciones muy graves, y nos los traemos, pues prácticamente casi todos son candidatos, salvo algunas excepciones que bueno, avisamos y ese día por lo que sea no pueden venir. Todos esos niños, esas niñas, bueno, pues están en situaciones de enfermedad, en situaciones complicadas. Se lo preguntaba antes a Desiree, los padres, las madres, también están en muchas ocasiones aquí con ellos. Entiendo que eso también ayuda mucho. Hombre, ha ayudado muchísimo en general, porque son familias que evidentemente todos los que están aquí ingresados, aunque ellos trabajan en distintas áreas, todos los que están ingresados en oncología es porque están recibiendo un tratamiento oncológico. Y los niños que hay ingresados pues son niños que están con quimioactiva o que tienen alguna complicación derivada de alguno de los tratamientos de su propia enfermedad. Entonces, imaginaros, claro, la situación de esos niños, pues no es un niño que pueda estar en la calle ni siquiera de forma ambulatoria, es un niño que tiene unas circunstancias que lo hace estar ingresado y sus padres con ellos. Entonces, claro, el momento de poder desconectar, de esperar a los perros que están esperándolo desde por la mañana. Entonces, claro, ya ese día hace el día diferente, ¿no? Hay muchos que prefieren ingresar, no, yo mejor si me da a elegir el miércoles o el jueves, yo quiero el jueves, que le digo, bueno, hay perros cada 15 días, que no son todos los jueves, pero ellos lo esperan con muchísima ilusión. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos atendido, por habernos abierto las puertas de esta sala blanca, que es tan divertida para los niños, para las niñas que están ingresados. Y le damos también especialmente las gracias a Peca y a Rufino, que mirad lo buenos que son, lo tranquilos que son, lo bien que se portan. Y claro, esa tranquilidad, pues evidentemente, como nos decían, se transmite también a los más pequeños. Así que, así de tranquilito, nos quedamos con ellos. Bueno, Pecas y Rufino es que son buenísimos, si es que no se han movido en todo el directo. Están prácticamente como si estuvieran dormidos. Y fíjense que hablando, muchísimas gracias a Rocío Carrascal y a Benjamín Ramírez, que es el cámara que va hoy con nuestra compañera Rocío Carrascal. Les decía que fíjense que hablando de niños y de terapia canina, hoy vamos a hablar de la Fundación Olivares y de los esfuerzos para recaudar fondos y poder desarrollar las acciones que llevan a cabo. Entre ellas van a hacer una carrera que se pondrá en marcha el 13 de junio y de la que nos va a dar más detalles Beatriz Pérez Hernández, que es responsable de eventos de la Fundación Olivares. Bienvenida, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos, ¿cómo va esa organización de la carrera? Pues estamos a tope. La carrera, bueno, que es la carrera de Fundación Olivares Banco Mediolanum, es la cuarta este año y la verdad que nos ayuda muchísimo como fundación a nivel pues, de recaudación, lo que estabas contando. Que bueno, pues el año pasado, gracias a todas las inscripciones y a las empresas como por ejemplo pues este año Ayuntamiento de Benavis, la Unliving y demás empresas, recaudamos el dinero que equivale a 2.400 sesiones de terapia individual para nuestros niños. Bueno, o sea, una pasada para nosotros. Tanto la organización como el proceso luego es tan divertido, reconfortante y bueno para la fundación y para nuestros niños. Bueno, ahora vamos a dar más detalles de la carrera, Beatriz, pero yo creo que es importante para quien no os conozca, ¿qué hace la Fundación Olivares?
Pues mira, la Fundación Olivares nace de un abrazo, ¿no? Que es un poco lo que nos gusta decir. Nosotros abrazamos a familias y niños que, bueno, pues que tienen cáncer, enfermedad oncológica, crónica compleja o paliativos. Y también a sus familias, ¿no? Porque como sabes, la enfermedad no es solo el niño, son todo el núcleo familiar y les damos de manera asistencial fisioterapia, logopedia, trabajo, bueno, toda la parte del trabajo social, psicología, actividades también súper divertidas. O sea, la idea es que desde la fundación encuentren ese abrazo dentro de este proceso que están pasando. Y para poder hacer todo esto hacen falta fondos y para recaudar esos fondos se pone en marcha esta carrera de la que le estamos dando todos los detalles. A ver quién puede apuntarse, Beatriz. Pues puede apuntarse prácticamente todo el mundo. Todo el mundo, venga. O sea, porque total, está abierto a niños. Tenemos una carrera la carrera durante el mismo día es de 500 metros. Hay una carrera de 500 metros y otra de 1.200 metros, que esa es para niños. Y luego tenemos las carreras de adultos, que son de 4.300 metros y 8.600 metros. Y luego igual, si alguien se anima puede venir en fila cero y venir a disfrutar de las carreras. A ver, y para inscribirse o ir a esa fila cero y aportar nuestro granito de arena a la labor que hace Fundación Olivares, ¿cómo podemos hacerlo? Pues para inscribiros en este pedazo de día, podéis inscribiros desde Carrera Solidaria, la web, que es carrerasolidaria.fundacionolivares.org, o acabamos de cerrar una colaboración con la plataforma Winto, que también desde ahí podéis sacar vuestra inscripción. Bueno, pues ya tenemos toda la información. Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que vaya muy bien, estaremos muy pendientes. A vosotros. Bueno, pues todos a colaborar con Fundación Olivares y a apuntarnos a esa carrera. Aunque no nos apuntemos a esa fila, tenemos que apuntarnos a la fila cero. Qué buena labor hacen. Y es los una labor conozco maravillosa, desde hace varios años y realmente tienen unas iniciativas maravillosas y además para ayudar, ¿no?, a estos pacientes y estos pequeñitos, ¿no?, que están luchando pues contra esta enfermedad. Hay que apoyar a la Fundación, por supuesto. Llevan 16 años ya colaborando con el materno infantil, con niños que padecen cáncer o bien otro tipo de patologías graves. Y un dato importante, el año pasado consiguieron recaudar con esta carrera solidaria 60.000 euros. A ver si este año se supera. Más porque, todavía, claro, este año hay que ir a el año superar. pasado con 60.000 euros pudieron ofrecer 100 a 100 niños y niñas con este tipo de problemas, sesiones de logopedia, de psicología, de un montón de terapias, ¿no? Entonces este año esa cifra hay que romper ese techo. Oye, ¿os gusta Sonrisas y Lágrimas? Sí. ¿Os acordáis de la película Sonrisas y Lágrimas? Sí, bueno, pues dentro de un ratito vamos a hablar con los protagonistas del musical. Mil gracias, Claudia, Antonio. Muchas gracias. En un minuto, como les digo, vamos a hablar con parte del elenco de este musical que llega el fin de semana que viene aquí a Málaga. Les vamos a contar todos los detalles, pero antes nos vamos a ir a la redacción de informativos porque está esperándonos María José Vidal, que nos va a contar detalles de las noticias en las que están trabajando. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues nos acordamos de Sonrisas y Lágrimas y nos acordamos de la canción principal, de las notas musicales, podía cantártela, pero lo vamos a dejar para otro momento. Lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar de noticias que vamos a contar en los informativos de la tele y de la radio. Hoy les contamos que el Servicio Andaluz de Salud va a ampliar de forma progresiva el programa de cribado de cáncer de mama para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Lo que hace la Junta es atender a la nueva estrategia que ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Hasta ahora, este programa contemplaba mamografías cada 2 años para mujeres de entre 50 y 69 años. Sin embargo, la Junta de Andalucía ya adelantó esta ampliación, concretamente en el año 2023, incorporando a mujeres desde los 48 y ampliando la cobertura hasta los 71. Bien, pues se da un paso más de 45 a 74 con el objetivo de prevenir y de anticiparse con estos controles a cualquier tipo de enfermedad. Hablaremos de ello y hablaremos también del calendario escolar. Aunque no lo crean, ya hay muchos padres que están haciendo cuentas de cara a la organización del próximo curso. Nos faltaba que nos confirmaran
cuándo comienza oficialmente las clases para la mayoría de los alumnos. Bien, pues se acaba de aprobar, el Consejo Escolar ha decidido que el próximo 3 de septiembre comiencen el primer ciclo de infantil y el 10 de septiembre el resto, es decir, infantil y primaria. Tienen los niños el próximo año por delante 178 días lectivos, porque se ha aprobado que el curso termine el 24 de junio ya de 2027. Y les hablamos de un asunto que ha sido noticia especialmente en la zona de Cártama, porque andaban preocupados con la presencia de un delincuente que estaba ocasionando diferentes incidentes relacionados con incendios. Había conseguido calcinar varios vehículos en el municipio de Cártama y finalmente la Guardia Civil ha dado con él. En concreto, entre sus fechorías ha quemado 3 turismos, una motocicleta, además de 3 contenedores de basura cercanos a la biblioteca pública municipal. Es un asunto que se ha comentado mucho por redes sociales y que la Guardia Civil ha cerrado hace un momento a través de un comunicado en el que confirmaba su detención. Bueno, pues con esa detención despedimos. Muchísimas gracias, María José Vidal. Ya saben que todas estas noticias y otras muchas se las van a contar nuestros compañeros de informativos a las 2 y a las 6 de la tarde y nuestros compañeros de la radio en el 97.4 de FM a partir de las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos a Publi, pero volvemos. Bueno, pues 12:55, faltan 5 minutos para la 1 de la tarde, seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y seguro que recuerdan las canciones de Sonrisas y Lágrimas. Pues ahora podemos revivirlas de la mano del musical que llega a Málaga el próximo día 29 de mayo. Parte del equipo nos acompaña hoy aquí en el plató Silvia Villaú, que es directora y protagonista, y Tomás Padilla, productor de este musical. Bienvenidos. Muchas gracias. Oye, llegáis a Sorling el día 29 de mayo, ¿no? O sea, la semana que viene ya, pero la gira lleva ya un tiempo. A ver, contadme un poquito. En verdad no llegamos el 29, en verdad llegamos el 26 para montar. Ah, claro, porque esto necesita una preparación, claro. Tenemos 2 días y medio de montaje y luego 3 semanas de representación en Málaga, viernes, sábado y domingo, con una función el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Y 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Y 3 semanas vais a estar aquí. ¿De dónde venís? A ver, ¿dónde has estado venimos antes? una gira empezamos en enero en Madrid y acabamos en febrero del 27. El 2027. Sí, es un año y medio de gira, todos los fines de semana, cada fin de semana en una ciudad de España distinta. En Málaga, porque es una ciudad que ya estamos casi en el 1.000.000 de habitantes, yo soy malagueño, y estamos 3 semanas. Bueno, ¿y cómo de difícil es preparar un musical de Sonrisas y Lágrimas? Claro, una película que además es tan conocida, Silvia. La verdad es que ha sido una gozada, no tanto la dificultad, sino el reto, ¿no?, de interpretar sobre todo a este tipo de personaje, María, y llevarlo a cabo, que lo hemos visto desde que éramos niños, y cantar esas canciones y llevar todo el espectáculo adelante, y con esta escenografía, esos vestuarios de época, ¿no?, todos austriacos y demás, y trabajar con niños. O sea, es que todo ha sido como un bomboncito, ¿no? Y nos da un poco de miedo, porque digo yo, bueno, cuando es un musical que no conoce, pues bueno, pues uno puede al final improvisar, ¿no? Porque dice, a lo mejor no lo conocen, pero hombre, Sonrisas y Lágrimas lo tenemos todo en nuestro imaginario, ¿no? Pero en cierta forma tenemos unos referentes, ¿no? Yo creo que es muchas veces a lo mejor más complicado el hacer algo desde cero y con tu idea y que luego no sabes cómo va a resultar, a cuando ya tienes algo, unos referentes que sabes que el público es lo que le gusta, y llevarlo, ponerlo en escena no es complicado. Aparte es que llevamos ya de más de 26 años en esto, haciendo musicales. Lo sé, que prácticamente precursores del musical, para que vean. Silvia, ¿se pone mucha gente a cantar cuando empiezas con los temas más conocidos? Porque a mí, yo ya me he puesto a cantar en la publicidad, ya estaba yo tarareando, es que son temas tan conocidos. Sí, el que más cantan sobre todo es el do re mi. Ese es el mítico de siempre, bueno, pero lo cantan desde los más abuelitos hasta los niños jovencitos que dicen, mira, todavía se la saben. Yo creo que hacen sus deberes, ¿no? Yo creo que antes de venir al teatro se ven la película. Y la recuperan un poco y la recuerdan. Tomás, hablabas de la preparación. ¿Es difícil la escenografía de este musical? ¿Qué reto supone? Vamos a ver, sin que quede raro, ¿no? Pero después de 25 años haciendo esto, la verdad que para mí es como hacer te iba a decir un churro, no, un churro es más complicado. Pero es muy fácil, es diseñarlas, es ver cómo las quieres manejar, los ambientes que quiere Silvia como directora, que quiere en las escenas, lo hablamos siempre, diseñamos los decorados, los mandamos a construir, estamos pendientes de la construcción y luego organizamos todos los movimientos de escenografía.
bueno, son más de 20 musicales de gran formato ya, y entonces la verdad que no es complicado. Pues se me ocurre una pregunta entonces, Tomás, ¿cuál ha sido el musical que más dificultades te ha presentado? Es decir, el que recuerdas tú diciendo, Dios mío, este fue un auténtico infierno. Pues la verdad... ¿Ninguno? Ninguno. Pero todos tienen su reto y su Todos tienen sus retos, pero es fácil. Yo lo veo que como si me preguntaras, ¿2 más 2? Pues son 4. ¿Es complicado? Pues la verdad es que no. Yo creo que muchas veces se complica más el espacio donde tienes que ir a adaptarlo que en hacer la escenografía y construirla y demás. Y aparte ya se fabrica con la idea de vamos de gira que se tiene que adaptar a ¿no? todos los espacios. Claro. Exacto. Cuando yo creo que muchas veces lo difícil es adaptar. Sí. Yo cuando diseño la escenografía ya estoy pensando en las medidas del camión para que la escenografía entre en camión, las medidas de los teatros para entrar, porque no todos entra el camión directo al escenario, sino que, y como son tantos años y tanta experiencia ya, pum, 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 pum. Yo no lo veo complicado, igual que el diseño de iluminación, igual. Yo lo veo fácil, igual que la dirección que hace Silvia. No creo que lo vea complicado. ¿Qué aporta en el sentido con respecto a la película? Porque todos recordamos la película, es verdad que la tenemos todos mucho en nuestra mente, pero ¿qué nos aporta el musical? Que a lo mejor no hemos visto en la película. ¿Hay algo? Yo creo que la verdad es que es muy fiel a la película. Sí, es verdad que la película dura 3 horas y nosotros lo hemos hecho en 2 horas y 20. ¿Vale? Entonces va como un poquito más ágil. Eso sí, porque en los tiempos se estrenó en el 65 la película, imagínate. Entonces, yo creo que sobre todo lo que nosotros echamos de menos es esa agilidad un poquito, ¿no? La frescura y vamos un poquito más a tiro hecho. Y yo creo que ese ritmo es lo que nosotros aportamos realmente, porque la película, lo que es la historia, los textos, las canciones, todo está tal cual. Entonces, yo creo que hemos ganado en ritmo, ¿no? Sobre todo. Silvia, ¿cuánto ensayáis? Por curiosidad, a ver, porque veo un montón de gente, los niños... Ensayamos mucho menos que el resto, porque somos muy rápidos. Solemos hacerlo rápido, la verdad. Pero bueno, suele ser más o menos, el montaje a grosso modo se monta en un mes. Y luego pues hacemos ensayos y ya luego perfeccionamos y ajustamos, ¿no? Pero la verdad es que el equipo de profesionales que llevamos es muy bueno, tanto a nivel artístico como técnico, y saben nuestra forma de trabajar y sabes que somos rápidos, vamos, y el día que los cito a ensayar el primer día ya se tienen que saber el libreto, se tienen que saber las voces, se tienen que saber todo, porque venimos a poner ya la puesta y sobre a trabajar sobre el escenario. ¿Y es difícil ser directora y protagonista a la vez? ¿Complica mucho la tarea? Para mí sí, porque hay veces yo trabajo doble, ¿vale? Pero bueno, como es algo que me encanta, la verdad me apasiona este mundo y bueno, como tengo muy claro cómo lo quiero, cómo lo necesito y luego meterme, yo siempre, antes de directora, he sido actriz, ¿no? Desde que era una niña. Entonces, para mí ahora estar en las dos versiones, o sea, en los dos campos, es bonito también, ¿eh? Se disfruta. Pero bueno, yo disfruto encima del escenario, la verdad. Bueno, Tomás, decías que veníais de una gira que había empezado a principio de año, y ¿hasta cuándo va a durar? Porque vais a estar, la semana que viene llegáis a Málaga, 3 semanas en Málaga, y después de Málaga... Después hacemos un mes Madrid, hacemos Barcelona, hacemos Valencia y terminamos... Bueno, en Valencia estamos 6 semanas en Navidad y terminamos en finales de febrero del 27. Que ya sacamos... Más de un año de gira, ¿eh? Año y medio de gira. Todos los fines de semana sin saltar ninguno. Solo descansamos, creo que es del 2 de agosto al 25, que en agosto necesitamos descansar un poquito. Un poquito. Ir a la playa un ratito y hacer algo de descanso, sí. Bueno, pues Tomás, Silvia, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Que vaya muy bien. Nos vemos en Sorling la semana que viene. Muchas gracias. Nosotros, pues prácticamente llegando al final, pero les prometía yo en el arranque del programa que íbamos a acercarnos a la librería Rayuela, en pleno centro de la ciudad, de la mano de Rocío Carrascal. Entrar en una librería siempre tiene algo de refugio buscado, pero hay algunas que van más allá. Es el caso del espacio en el que hoy nos encontramos, que ha sabido mantenerse a lo largo de la historia y además todo ello sin perder su esencia. Un espacio en el que los escaparates invitan a entrar y las estanterías a detenernos y a disfrutar. Hoy estamos en Rayuela. Bueno, Rayuela es una librería que cumple este año 45 años, empezó en 1981
como proyecto de Juan Manuel Cruz y Mari Carmen Niño, y siempre ha sido como, yo creo, como un lugar a donde ir los amantes de los libros y, bueno, como de encuentro, de recibir recomendaciones, aunque en realidad nosotros también aprendemos mucho de la gente que viene. Y yo creo que eso sería un poco mejor lo que ha sido, lo que es la esencia, pero lo que es ahora, para mí sí que hay mucha más comunidad, hay como, ¿no? Aparte de la clientela ya se hacen amigos, amigas, y hay mucha vidilla cultural. Entonces yo creo que ahora mismo, para mí, espero que la gente lo sienta como algo importante en Málaga, donde se generan energías y acciones y cosas en torno a la cultura. Yo había trabajado aquí muchos años, desde la Navidad de 2004, así, y luego estuve un tiempo fuera cuando fui mamá, pero yo siempre venía y compraba y venía a visitar y tal, y entonces me acuerdo que una de las veces que vine le dije a Juan, no te lo vas a creer, pero yo sueño todavía que coloco libros, o sea, que estoy en la librería, estoy ordenando libros. Y me dijo, pues justo Mamen y yo nos jubilamos este año, tal, ¿tú te la quedarías? Y entonces fue como, como wow. Y yo, pues sí, no sé cómo, pero sí. Bueno, para quien no sepa cómo funciona la librería, las editoriales están como agrupadas normalmente en distribuidoras, y es verdad que normalmente te pasan como un listado de las cosas que van saliendo y ahí tú eliges, ¿no? Lo que tú quieres que esté y lo que no quieres, pues nada, no lo coges. Pero es verdad que a mí me gustan muchísimo las editoriales independientes, cuanto más pequeñitas mejor, entonces investigo mucho e intento pues ir pidiéndole o a ellas directamente o a distribuidoras más pequeñitas. Entonces sí, también voy como buscando un poquito todas esas cosas que al final creo que es lo que marca un poquito la diferencia, ¿no? El criterio que tienes al escoger. Yo creo que en el confinamiento hubo un momento en el que mucha gente se volvió a enganchar a la lectura, o la descubrió o se reafirmó. Yo creo que sobre todo también una franja más joven, lo cual es positivo. Yo creo que el libro digital es algo totalmente complementario, o sea que puede coexistir perfectamente y no pasa absolutamente nada, pero al final yo creo que necesitamos, nos dimos cuenta de lo que necesitamos, el contacto humano, y al final tú quieres venir a escuchar pues eso, ¿no? Recomendaciones que te muestren, poder coger el libro, abrirlo o comentarlo, ¿no? De a mí me ha gustado, ¿no? Porque ya te digo que para mí casi más importante es todo lo que yo aprendo aquí. A mí me encanta escuchar a la gente y escuchar lo que ha leído y sus criterios y que me recomienden a mí. Entonces, para eso soy la librera un poquito al revés. Y hace falta eso. Y luego en España yo creo que se edita bastante bien, ¿no? Estáis viendo las ediciones así como más cuidadas, que miran mucho las traducciones, la edición en sí, la portada, el papel. Entonces yo creo que son unos objetos casi para cuidar, ¿no? Y eso obviamente ni te lo puede dar una gran superficie, ni una multinacional que te venda online, ni nada. Hay un poco, no sé si es una tendencia o moda, no sé, de que hemos entrado un poco en la dinámica de tener que generar actividades, ¿no? Aparte de las instituciones que siempre han hecho festivales y hacen presentaciones y tal, las librerías nos hemos visto un poco metidas en ese torbellino de actividades. Hacemos una broma aquí en Málaga, alguna gente así del mundillo, que decimos que es el infarto cultural, porque es verdad que todos los días hay como 4 o 5 cosas literarias en Málaga, entonces un poco locura. Y pienso que eso también bajará un poco y la cosa se quedará más calmada. Pero ahora mismo sí es verdad que estamos como un poco dentro de esos espacios en los que se espera que no solo le vendas el libro, sino que le des la oportunidad de encontrarse con los autores y las autoras, de encontrarse con otras personas que lean, y entonces esa parte me parece muy, muy especial, ¿no? A mí me gusta. Entonces yo creo que hemos conseguido eso, que venga gente de todo tipo y de todas las edades.
que para mí casi que muchas veces dicen, ¿quién lee más, los hombres o las mujeres? A mí eso me importa menos. A mí lo que me gusta es que haya mucha variedad en la edad, ¿sabes? Que no haya como que sea una librería solo para jóvenes o solo para tal. No, me gusta que venga gente de 0 a 100. En realidad a mí lo que más me gusta es el ensayo. Me encanta porque yo es verdad que como comentaba, ¿no? Que lo que más me gusta es escuchar a la gente porque me encanta como aprender todo el rato, entonces me gusta muchísimo el ensayo. Y siempre he sido de tener como varios libros a la vez y tal, pero por trabajo, por el club, por muchas cosas, ahora estoy volviendo también a la narrativa. Y me encanta también la poesía, o sea, un poco todo, pero sí soy un poco de tener varios libros a mi alrededor, ¿sabes? Y aunque me esté leyendo más uno, pero necesito ir saltando a otros. Primero voy a recomendar Reliquia, de Paul Was. Paul Was no tiene ni 30 años y para mí es una de las voces, bueno, pues más... con un mayor futuro, creo yo, ahora a nivel nacional. Él había escrito poesía y es el tercer libro que edita en Anagrama, o sea que, ojo, yo, la verdad es que viene una juventud muy preparada, muy lista. Y Paul es maravilloso. Este libro además trata un tema como bastante delicado porque habla del suicidio de su padre, pero lo va entrelazando con los últimos poemas y notas de autoras y autores que también hablaron o acabaron de esa manera. Y aún así es un libro súper luminoso, está escrito con una belleza increíble y se lee súper fácil y súper ligero. Otro que no tiene absolutamente nada que ver, os recomiendo Todo lo que hice por dinero, de Violeta Niebla. Violeta es autora malagueña y ha sacado, pues ahora ha cambiado y ha sacado su primera novela en Blackie Books y es muy divertida. Y ya el último libro que os voy a recomendar es de Fernando Navarro, se llama Crisálida. Es de Editorial Impedimenta, que es una de nuestras editoriales fetiches de la librería. Podréis ver que tenemos una columna dedicada solo a esta editorial. Cuidan muchísimo, como veis, las ediciones. Y bueno, él es de Granada, siempre escribe un poco con un lenguaje así, bueno, con su toque andaluz, o sea, casi de una manera oral. Y Crisálida es, no sé cómo contároslo para que os apetezca, porque es verdad que roza un poquito a veces en la literatura de terror, pero es bastante crudo, bastante durete, pero la verdad es que no habían escuchado una crítica mala, o sea, todo el mundo que se lo lee sale encantado porque está muy, muy bien escrito y es una historia que te atrapa. Bueno, pues con esas recomendaciones literarias que nos hacen desde Rayuela llegamos a prácticamente el final del programa, pero saben que siempre, antes de despedirnos, nos gusta contarles algunas de las actividades que van a tener lugar en la ciudad, en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva ahora sí al final del programa. Hoy nos despedimos con el CONACE, que estará en la Sala París 15 el próximo 30 de mayo. Con él les decimos hasta mañana, cuando saben que volvemos a partir de las 11:30 de la mañana para hacer repaso de todo lo que les hemos contado durante esta semana. Hasta mañana.